Los matones derribaron al chico nuevo en el pasillo. Sin saber que es un campeón estatal de karate, el empujón llegó sin previo aviso. El cuerpo de Marcus Chen golpeó el suelo pulido de la preparatoria Lincoln con un golpe sordo y espantoso que resonó por el pasillo abarrotado como un disparo. Los libros estallaron sobre la superficie de mármol. 200 estudiantes se quedaron paralizados, con los teléfonos en las manos, listos para capturar lo que todos supusieron que sería otra humillación rutinaria. «Bienvenido a Lincoln, nadie», se burló Trent Walker, capitán del equipo de lucha libre, con la voz cargada de desprecio que hizo estremecer a varios estudiantes de primer año. Marcus permaneció allí tendido durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Luego se levantó lentamente, recogiendo metódicamente sus pertenencias dispersas con movimientos tan controlados que parecían casi de ensayo. Sus ojos oscuros recorrieron los rostros de la multitud, no con miedo ni vergüenza, sino con algo completamente distinto. Algo que hizo que Jake, el amigo de Trent, se revolviera incómodo. «¿Te comió la lengua el gato, transferido?», rió Jake con nerviosismo, un sonido hueco en el aire repentinamente tenso. Marcus no dijo nada. Simplemente se sacudió los vaqueros desgastados, cogió su mochila con la pegatina descolorida del Campeonato Estatal de California, frente a las taquillas, donde solo los más observadores la notarían, y se alejó. Sus pasos eran silenciosos. Su respiración, regular. Su postura, perfectamente equilibrada, denotaba años de disciplina que la mayoría de los adolescentes no podían comprender. Lo que Trent Walker no sabía era que Marcus Chen no era un estudiante de intercambio cualquiera. A los 17 años, había sobrevivido a algo mucho peor que el acoso escolar. Y en exactamente 2 semanas, Trent descubriría que acababa de declararle la guerra a alguien que entendía la violencia de maneras que lo perseguirían el resto de su vida. Marcus había llegado al Instituto Lincoln 3 días antes, sin nada más que una bolsa de lona y secretos que no podía compartir. Su madre los había trasladado a este pequeño pueblo de Colorado después del incidente en Sacramento, desesperados por un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conociera su historia. En un lugar donde las cámaras de noticias no pudieran encontrarlos. La mañana del asalto comenzó de forma bastante normal. Marcus se despertó a las 5 de la mañana, una costumbre arraigada tras años de entrenamiento. Mientras otros estudiantes dormían, él practicaba kata en el pequeño garaje de su casa de alquiler. Sus movimientos fluían como el agua, cada golpe lo suficientemente potente como para romper un hueso, pero lo suficientemente controlado como para detenerse a 1 milímetro del impacto. Su hermana menor, Emma, observaba desde la puerta, agarrando su desgastado conejo de peluche. «¿Vas a decírselo?», preguntó en voz baja. «¿Decirles qué?», respondió Marcus, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Que no eres como ellos. Que eres diferente». Marcus se detuvo a media patada, con la pierna congelada en perfecta extensión. «Ser diferente es lo que nos trajo hasta aquí, Em. Esta vez, simplemente seré invisible». Pero la invisibilidad resultó imposible cuando tu padre era un policía condecorado que murió impidiendo un tiroteo escolar, y tu dolor se reflejaba en cada movimiento controlado que hacías. La jerarquía social del Instituto Lincoln era brutal en su simplicidad. Trent Walker dominaba la cima mediante una combinación de destreza atlética, dinero familiar e intimidación calculada. Su padre era dueño de la mitad de los negocios del pueblo. Su tío era el jefe de policía. Y su reputación, cuidadosamente cultivada, hacía que incluso los profesores se lo pensaran 2 veces antes de desafiarlo. El choque en el pasillo no fue casual. Trent se fijó en Marcus de inmediato. El chico callado que comía solo, nunca hablaba en clase y de alguna manera, irradiaba una intensidad que lo irritaba. Se suponía que los nuevos estudiantes buscaban aprobación, que entendían su lugar en la jerarquía. Marcus Chen había cometido el imperdonable pecado de no importarle. «Le vieron la cara», les dijo Trent a sus compañeros durante el almuerzo, rodeados de seguidores que se reían con cada palabra. Ni siquiera se defendió. No lloró. Simplemente lo aceptó como el cobarde que es. Sara Martínez, sentada 2 mesas más allá con su cuaderno de dibujo, había visto algo diferente. Había visto caer a Marcus y notado cómo rodaba, distribuyendo el impacto por todo el cuerpo como alguien entrenado para recibir golpes. Había visto sus ojos escudriñar el pasillo, catalogando salidas y amenazas con precisión militar. Y se había fijado en la pequeña cicatriz en su nudillo que se parecía sospechosamente a las que se hacen al romper tablas o al romper caras. Para el viernes por la tarde, Trent había empeorado. Marcus encontró su taquilla vandalizada con pintura en aerosol. «Vuelve a donde viniste». Su ropa de deporte estaba hecha trizas. Mensajes anónimos inundaron su teléfono con amenazas e insultos racistas que le hicieron apretar la mandíbula, pero nunca le hicieron responder. En la clase de química,
el señor Peterson asignó a Marcus y Sarah para un proyecto de laboratorio. Ella lo observó atentamente mientras preparaban el equipo, notando cómo sus manos se movían con eficiencia practicada, cómo anticipaba sus movimientos como alguien acostumbrado a leer el lenguaje corporal. «No eres lo que pareces», dijo en voz baja, midiendo las sustancias químicas con una concentración exagerada. Marcus no levantó la vista. «Nadie lo es nunca». Trent va a seguir insistiendo. Siempre lo hace. El año pasado, un chico llamado David le plantó cara. Encontraron la bicicleta de David hecha pedazos. Su solicitud de beca desapareció misteriosamente. Se transfirió antes de Navidad. ¿Por qué me cuentas esto? Sarah finalmente lo miró a los ojos. Porque eres diferente a David. No tienes miedo. Y eso me hace pensar que o eres increíblemente estúpido, o sabes algo que nosotros no sabemos. Marcus sonrió por primera vez desde que llegó a Lincoln Inn. No era una sonrisa feliz. Quizás ambas cosas. Esa noche, Marcus estaba sentado en su habitación rodeado de documentos que su madre creía que había tirado. Informes policiales sobre la muerte de su padre. Artículos de prensa sobre el tirador que habían detenido. Notas de terapia sobre el trauma, la culpa del superviviente y la ira que ardía en su interior como un horno que nunca podría apagar por completo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Mañana. Aparcamiento. 3 de la tarde. Hora de aprender tu lugar. Marcus capturó el mensaje y lo añadió a una carpeta etiquetada simplemente como pruebas. Luego llamó a un número que había memorizado, pero que esperaba no usar nunca. Habla el Sensei Chen. La voz era curtida, autoritaria. Soy Marcus. Necesito saber, si alguien me empuja y me defiendo, ¿en qué lío me meto? Una larga pausa. Marcus, eres cinturón negro de tercer dan. No estás registrado como arma, pero sabes de lo que eres capaz. Si lastimas a alguien, incluso en defensa propia, dado tu historial. Lo sé, interrumpió Marcus. Solo necesito asegurarme de entender el límite. El límite, dijo su sensei con cuidado, es más delgado de lo que crees. Y una vez que lo cruzas, no hay vuelta atrás. Marcus colgó la llamada y se miró las manos. Las mismas manos que habían dominado el kata a los 8 años. Las mismas manos que habían sostenido a su padre mientras se desangraba en el suelo de la cafetería de un instituto, susurrando que todo estaría bien, aunque ambos sabían que no. Trent Walker creía que se estaba metiendo con un chico transferido y tranquilo. No tenía ni idea de que estaba provocando a alguien que entendía la violencia no como una herramienta de dominio, sino como un lenguaje que se vio obligado a aprender demasiado joven y hablar demasiado bien. Si disfrutas de esta historia de valentía contra la crueldad, suscríbete a nuestro canal porque lo que sucede a continuación te mostrará que a veces la persona más silenciosa de la sala es la más peligrosa. La mañana del sábado llegó con el silencio que precede a las tormentas. Marcus se despertó antes del amanecer, con el cuerpo ya tenso por la anticipación de lo que le depararía el día. Realizó su rutina matutina mecánicamente, estiramientos, meditación, kata, pero su mente estaba en otra parte, calculando ángulos y resultados como un jugador de ajedrez con 3 movimientos de ventaja. Durante el desayuno, su madre notó la tensión en sus hombros. Marcus, ¿está todo bien en la escuela? Bien, mamá. Solo me estoy adaptando. La mentira le supo amarga, pero la verdad la aterrorizaría. Ya había perdido a su esposo por violencia. No la haría perder el sueño preocupándose por su hijo. Emma no se dejó engañar. Los niños malos le están tratando mal, anunció con la boca llena de cereal. La taza de café de su madre se congeló a medio camino de sus labios. Marcus. No es nada. Son cosas típicas de los niños nuevos. Lo estoy manejando. ¿Cómo lo estoy manejando? Su voz tenía el peso de cualquier padre que alguna vez haya temido que su hijo herede un trauma como una enfermedad genética. Marcus la miró fijamente a los ojos. De la manera correcta. Lo prometo. El enfrentamiento en el estacionamiento estaba programado para las 3 de la tarde, pero Trent se aseguró de que toda la escuela lo supiera al mediodía. Los mensajes de texto corrieron como la pólvora. Las publicaciones en redes sociales prometían una paliza épica con docenas de emojis de fuego. Para la hora del almuerzo, incluso los profesores habían oído rumores de que algo estaba pasando después de clases, aunque ninguno parecía dispuesto a intervenir. Sarah encontró a Marcus en la biblioteca durante la sala de estudio, fingiendo leer un libro de física mientras en realidad revisaba los ángulos de las cámaras de seguridad que había memorizado la semana pasada. No tienes que hacer esto, dijo, deslizándose en la silla frente a él. Podrías decírselo al director Morrison. O simplemente no aparecer.
Nadie te culparía. Punto. No. Marcus cerró su libro. ¿Qué le pasó a David cuando no se defendió? David no era como tu. Punto. ¿Qué te hace pensar que soy diferente? Sara sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla de un foro de artes marciales que había encontrado después de 3 horas de investigación. Porque Marcus Chen de Sacramento no es precisamente un nombre común. Y cuando lo combinas con campeonato estatal hijo de policía, empiezas a encontrar historias interesantes. La expresión de Marcus no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Me has estado investigando. Alguien tenía que hacerlo. Marcus, si eres quien creo que eres, no puedes luchar contra Trent. Lo destruirás. ¿Y luego qué? ¿Crees que su tío, el jefe de policía, no te enterrará? ¿Crees que este pueblo se pondrá del lado del chico asiático transferido en lugar de la estrella de la lucha libre local? Las palabras fueron más fuertes que el empujón de Trent, porque eran ciertas. Marcus ya había vivido ese patrón antes. Otro pueblo, los mismos prejuicios, la misma disposición a culpar al forastero. ¿Y qué sugieres? Su voz era tranquila, peligrosa. Dejar que siga presionando hasta que alguien salga gravemente herido. Te sugiero que hagas lo que realmente se te da bien. No eres solo un luchador, Marcus. Tu padre te entrenó para documentar, para construir casos, para pensar estratégicamente. Se inclinó hacia adelante. Lucha contra Trent, y perderás incluso si ganas. Sé más listo que él, y podrías cambiar algo. A las 2:45 de la tarde, Marcus caminó hacia el estacionamiento con la grabación de su teléfono en el bolsillo de la chaqueta. La había colocado con cuidado para que el audio captara todo con claridad. Colorado era un estado de consentimiento unipartidista. Su padre se lo había enseñado años atrás. Trent esperó con todo su equipo. Jake y Tyler lo flanqueaban como guardaespaldas. Madison, la novia de Trent, levantó el teléfono, transmitiendo en vivo a sus 3.000 seguidores. Al menos 40 estudiantes formaban un círculo informal, ávidos de entretenimiento que les daría de qué hablar durante semanas. «Me alegra que hayas venido», gritó Trent, crujiendo los nudillos teatralmente. «Pensé que quizás irías corriendo a casa con mamá». Marcus se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los costados, el peso equilibrado. «Estoy aquí. ¿Qué quieres?» «¿Qué quiero?», rió Trent, haciéndole gracia a su público. «Quiero que entiendas cómo funcionan las cosas en la preparatoria Lincoln. Mira, aquí hay una jerarquía. ¿Y estudiantes de intercambio que no muestran el debido respeto?». Se acercó. «Hay que enseñarles cuál es su lugar». «¿Y qué lugar es ese?». La voz de Marcus se oyó con claridad, captada a la perfección por su grabación oculta. «En el fondo. Donde la gente como tú pertenece». La multitud murmuró. Varios estudiantes parecían incómodos con el tono racista de las palabras de Trent, pero nadie dijo nada. Nadie lo hacía nunca. «Gente como yo», repitió Marcus con calma. «¿Te refieres a estudiantes de intercambio? ¿O te referías a otra cosa?». La cara de Trent se sonrojó. «Me refiero a la gente que no pertenece, que viene a nuestro pueblo, a nuestra escuela, y cree que puede ignorar cómo funcionan las cosas». «Ya veo». Marcus sacó su teléfono, fingiendo revisar algo. «Para que quede claro, dices que porque soy nuevo aquí, y por ser quien soy, merezco ser agredido físicamente e intimidado hasta que me vaya». «Eso es exactamente lo que digo». Trent estaba demasiado enojado como para notar que la trampa se cerraba. «Y si no te gusta, quizás deberías volver a California. O mejor aún, al lugar de origen de tu familia». No terminó la frase. Marcus había movido, pero no de la forma que nadie esperaba. En lugar de atacar, Marcus retrocedió, creando más distancia. Su teléfono ahora grababa todo abiertamente. «Gracias por la aclaración. Solo quería asegurarme de haber entendido bien tu postura». Trent se quedó paralizado, confundido por el repentino cambio de dinámica. «¿Qué estás haciendo?». «Documentando. Mi padre era policía. Me enseñó que las pruebas siempre superan a la violencia». La voz de Marcus se mantuvo firme incluso con el corazón latiendo con fuerza. «Acabas de admitir, ante la cámara, frente a 40 testigos, que pretendes agredirme por mi raza y origen. Eso es un delito de odio, Trent. Cargos federales». El aparcamiento quedó en silencio. La audiencia de la transmisión en vivo de Madison había superado las 500 personas. Varios estudiantes tenían sus teléfonos listos, grabando desde múltiples ángulos.
Jake agarró el brazo de Trent. «Cállate, tío. Deja de hablar». Pero Trent estaba demasiado furioso para pensar con claridad. ¿Te crees listo? ¿Crees que una grabación te salvará? Se abalanzó hacia adelante, agarrando el teléfono de Marcus. Esta vez, Marcus sí se movió como un luchador. Se apartó con suavidad, redirigiendo el impulso de Trent, de modo que el chico más grande se tambaleó hacia adelante en el vacío. Parecía fácil, como si Trent simplemente hubiera fallado su objetivo. Pero Sarah, observando desde un extremo del público, reconoció la técnica al instante, una clásica evasión de karate que requería años de entrenamiento para ejecutarse con tanta perfección. Trent se giró, completamente furioso. «Estás muerto. ¿Me oyes? Voy a... ¿A qué?» Una nueva voz cortó la tensión como un cuchillo. Todos se giraron para ver al director Morrison cruzando el aparcamiento a grandes zancadas, con el rostro tallado en granito. Detrás de él caminaban dos policías, ninguno de los cuales era tío de Trent. «¿A qué, señor Walker?», repitió Morrison, deteniéndose al final del círculo. «Porque he estado observando todo este encuentro desde la ventana de mi oficina y me interesa mucho escuchar lo que iba a decir a continuación». El rostro de Trent palideció en segundos. Marcus permaneció inmóvil, con el teléfono grabando, y su expresión era neutra a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo. Morrison se volvió hacia Marcus. «Señor Chen, ¿está herido?» «No, señor. Estoy bien». El señor Walker o alguno de sus asociados lo agredió físicamente hace un momento. «Intentó quitarme el teléfono, señor. Pero evité el contacto». Morrison asintió lentamente y se dirigió a la multitud. «Todos los que presenciaron lo que acaba de suceder, por favor, escriban su relato y tráiganlo a mi oficina el lunes por la mañana. Se despide esta reunión. Ahora». La multitud se dispersó a regañadientes, con los teléfonos grabando, subiendo ya videos que se harían virales antes de la cena. La transmisión en directo de Madison había alcanzado los 2000 espectadores y seguía aumentando. Uno de los policías dio un paso al frente. «Señor Walker, nos gustaría que nos acompañara para responder algunas preguntas sobre el incidente del lunes pasado con la taquilla del señor Chen. Mi tío», empezó Trent. «Su tío se ha recusado de esta investigación por conflicto de intereses», dijo el agente con firmeza. «Estas preguntas son voluntarias por ahora, pero le sugiero encarecidamente que coopere». Mientras se llevaban a Trent, este le lanzó a Marcus una mirada de odio puro. «Esto no ha terminado». Marcus no respondió. Simplemente los vio irse, con las manos firmes, la respiración controlada, la mente ya calculando los próximos movimientos. Sarah apareció a su lado. «¿Eso fue brillante o una locura?» «Quizás ambas cosas», admitió Marcus, haciéndose eco de sus propias palabras de días atrás. «¿Qué pasa ahora?» Marcus miró su teléfono, la grabación que lo había capturado todo, las pruebas que lo protegerían de formas que la lucha nunca podría. «Ahora veremos si el sistema en el que creía mi padre realmente funciona». Pero mientras caminaba hacia su coche, Marcus no podía quitarse la sensación de que acababa de empezar algo mucho más grande que un simple conflicto de instituto. Trent Walker no era solo un acosador. Era un síntoma de algo más profundo, algo que no desaparecería solo porque un chico hubiera sido lo suficientemente inteligente como para grabarlo todo. La verdadera batalla apenas empezaba, y Marcus no estaba seguro de tener las armas para ganarla. La mañana del lunes se sentía diferente. Marcus caminaba por los pasillos del Instituto Lincoln y notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran despectivas, sino cautelosas. Algunos estudiantes asentían respetuosamente. Otros susurraban, con los teléfonos en la mano, repasando el video del aparcamiento que se había compartido 18.000 veces. Trent estaba suspendido a la espera de una investigación. Pero Marcus sabía que esto no era una victoria, sino un intermedio. Sarah lo encontró antes de la primera hora. «Tienes que ver algo». Le enseñó su teléfono. El video tenía cientos de comentarios, pero había hecho capturas de pantalla de algunos específicos. «Este chico se cree un héroe, pero solo es otro alborotador». Trent estaba bromeando y este copo de nieve se enfureció. Marcus los leyó en silencio, apretando la mandíbula. «Están reescribiendo lo que pasó». El padre de Trent contrató una agencia de relaciones públicas. Están inundando las redes sociales con contranarrativas. Sarah siguió desplazándose. Esto empeora. Publicaciones anónimas afirmaban que Marcus había amenazado a Trent primero, que la grabación estaba editada, que lo habían expulsado de su escuela anterior por violencia. Cada mentira cuidadosamente elaborada para sonar creíble.
¿Cómo luchamos contra esto?, preguntó Marcus. No podemos. No solos. Sara dudó. Hay alguien con quien debes reunirte. Jessica Park dirigía la red clandestina del Instituto Lincoln, un archivo digital de cada incidente que la administración intentaba ocultar. Operaba desde la sala audiovisual, rodeada de equipo profesional. David no fue el primero, explicó Jessica, abriendo los archivos. 7 estudiantes se han transferido tras enfrentamientos con Trent durante 4 años. 3 presentaron denuncias policiales que desaparecieron misteriosamente. Marcus estudió la pantalla. El padre de Trent. Él, el jefe de policía, otros. Tenían un sistema. Los dedos de Jessica revoloteaban sobre el teclado. Pero el hijo del director Morrison sufrió acoso escolar en otra escuela. Lo cambiaron. Ha estado construyendo un caso discretamente, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Trent públicamente. Por eso estaba mirando. Se dio cuenta Sara. Jessica asintió. Tu grabación le dio lo que necesitaba. Pero Marcus, la familia de Trent no lo dejará pasar. Que lo intenten. La voz de Marcus era fría. Mi padre me enseñó que los acosadores solo ganan cuando la gente buena guarda silencio. Durante la semana siguiente, trabajaron metódicamente. Jessica recopiló todos los incidentes relacionados con Trent. Sara entrevistó a los estudiantes víctimas. Marcus documentó cada mensaje amenazante, cada intento de desacreditarlo, pero la presión aumentaba. La madre de Marcus recibió llamadas de padres preocupados sugiriendo su traslado. Aparecieron en su buzón cartas anónimas con insultos racistas. Alguien les pinchó las llantas del coche. Emma volvió a tener pesadillas, preguntando si los hombres malos volverían. Quizás debería irme, le dijo Marcus a su sensei durante la llamada. Buscar otra escuela. Y cuando los acosadores de allí te empujen, volver a correr. La voz de su sensei era firme. Tu padre no murió para que pudieras pasarte la vida huyendo. Esa noche, Marcus se quedó mirando la placa de su padre. Su teléfono vibró. Sara. Emergencia. Robaron la laptop de Jessica de la sala de audiovisuales. Han desaparecido todas las copias de seguridad. Marcus sintió una punzada de frío en las venas. Sin esa prueba, su caso se desmoronaba. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Señor Chen. Detective Williams. Policía estatal. El director Morrison me dio su número. Una pausa. Tu padre y yo estudiamos juntos en la academia. Era un buen hombre. Me gustaría ayudarte a terminar lo que empezaste, pero necesito todo lo que tienes. Marcus cerró los ojos. ¿Qué necesitas? Cada grabación, cada captura de pantalla, cada declaración. ¿Y Marcus? Prométeme que nos dejarás manejar esto legalmente. Sé que tienes habilidades que podrían acabar con esto más rápido, pero la violencia solo demuestra que su narrativa es correcta. Marcus miró la placa de su padre, recordando su último aliento. Lo prometo. Bien. La familia de Trent Walker es poderosa, pero no está por encima de la ley. Solo tenemos que demostrarlo. La sala de conferencias del fiscal del distrito parecía más pequeña de lo que era. Marcus estaba sentado entre su madre y la detective Williams, frente a la fiscal de distrito Rebecca Chen. No tenían parentesco, aunque el apellido compartido parecía un presagio. Señor Chen, he revisado sus pruebas, comenzó el fiscal Chen, deslizando una carpeta sobre la mesa. Lo que ha recopilado es extraordinario. 15 víctimas, 4 años de acoso sistemático y pruebas claras de encubrimiento institucional. El abogado de Richard Walker, un hombre llamado Pearson que parecía cobrar por cada palabra, se inclinó hacia adelante. Mi cliente cuestiona estas caracterizaciones. Se trata de adolescentes con conflictos típicos, exagerados por un forastero con intenciones ocultas. Un forastero, repitió Marcus en voz baja. Así se llama a alguien que no quiere ser agredido en los pasillos de la escuela. La sonrisa de Pearson fue condescendiente. Usted alega agresión, pero el video muestra que el hijo de mi cliente apenas lo tocó. Sin embargo, usted tiene entrenamiento documentado en artes marciales violentas. ¿Quién es realmente la amenaza aquí? El detective Williams empezó a objetar, pero Marcus levantó la mano. Puedo responder. El fiscal Chen asintió. Marcus sacó su teléfono y reprodujo un nuevo video. Imágenes de seguridad que Jessica había recuperado de los servidores archivados de la escuela, imágenes que habían sido borradas deliberadamente del sistema principal. Mostraban a Trent y a su equipo vandalizando taquillas,
empujando a estudiantes y robando teléfonos. Un incidente tras otro que habían sido borrados de los registros oficiales. Estas imágenes fueron borradas por alguien con acceso administrativo, dijo Marcus con calma. Los metadatos muestran que las eliminaciones se realizaron desde la cuenta del director Anderson, el anterior director que se jubiló repentinamente el verano pasado. También tenemos correos electrónicos entre Anderson y el jefe Walker discutiendo cómo gestionar las quejas de los estudiantes. El rostro de Pearson palideció. ¿De dónde sacaste eso? Fuente anónima. Pero los metadatos son auténticos. Hemos contratado a 3 analistas forenses independientes para verificarlos. Marcus miró directamente a Richard Walker. Tu familia no solo permitió el acoso. Destruiste sistemáticamente pruebas de delitos cometidos por menores. Eso es obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y conspiración. Walker golpeó la mesa con la mano. Pequeño arrogante. Esto es una difamación. Mi familia ha servido a esta comunidad durante 3 generaciones. Tu familia ha aterrorizado a esta comunidad durante 3 generaciones, dijo Sara desde la puerta. Entró con una laptop, seguida de cerca por Jessica. Hemos estado investigando. Encontramos algo interesante. Jessica abrió la laptop y mostró una hoja de cálculo. 7 estudiantes se transfirieron en 4 años. Los localizamos. Todas las familias reportaron incidentes a la escuela. Todas las quejas desaparecieron. Pero esto es lo interesante. 3 de esas familias tenían negocios que posteriormente perdieron contratos municipales. A 2 les retuvieron misteriosamente sus licencias profesionales. La casa de una familia fue declarada inhabitable por el inspector municipal justo después de que amenazaran con demandar. La sala quedó en silencio. Tomaron represalias contra las familias que denunciaron, dijo la fiscal Chen con voz de acero. Usaron recursos del gobierno para castigar a la gente por denunciar delitos contra sus hijos. Pearson se levantó bruscamente. Estos son especulaciones y rumores, es un patrón, interrumpió el detective Williams, sacando su propia carpeta. Una vez que supimos qué buscar, las conexiones se hicieron evidentes. Todas las familias que se quejaron de Trent Walker experimentaron dificultades inusuales con los servicios municipales. Eso es corrupción, señor Pearson. Corrupción federal. El rostro de Walker se tornó morado a gris. Esto es una locura. Estás destruyendo a mi familia por un drama en el instituto. No, dijo Marcus en voz baja. Destruiste familias por la incapacidad de tu hijo para comportarse como un ser humano decente. Usaste tu poder para silenciar a las víctimas. Mi padre murió creyendo que el sistema podía funcionar. Le demostraste que estaba equivocado cada día que permitiste que esto continuara. La puerta se abrió y entraron 2 agentes federales. Richard Walker, tenemos una orden de arresto contra ti por cargos de corrupción, obstrucción a la justicia y conspiración para violar los derechos civiles. Mientras le leían sus derechos a Walker, Trent irrumpió en la habitación, con el rostro bañado en lágrimas. «Papá, ¿qué pasa?» Por primera vez, la arrogancia de Walker se quebró. Miró a su hijo con algo parecido al arrepentimiento. «Lo siento, Trent. Creí que te estaba protegiendo. Solo lo estaba empeorando». Trent se giró hacia Marcus, y por un instante, pareció lo que era, un adolescente asustado de 17 años que nunca había aprendido que la crueldad tenía consecuencias. No lo sabía. No sabía que estaban haciendo todo eso. Sí, lo sabías, dijo Marcus, con cierta amabilidad. Sabías cada vez que alguien era transferido. Sabías cada vez que una queja desaparecía. Simplemente no te importaba porque te beneficiaba. La audiencia del tribunal 2 semanas después estaba abarrotada. Todos los estudiantes que Trent había victimizado estaban sentados en la galería. Las cámaras de noticias locales llenaban la última fila. Marcus testificó durante 3 horas, presentando pruebas con la precisión que su padre le había enseñado. Cuando la jueza finalmente habló, sus palabras cargaban con el peso de una justicia demasiado demorada. Trent Walker queda expulsado de la preparatoria Lincoln y se le ordena completar 200 horas de servicio comunitario, junto con terapia obligatoria. Su expediente juvenil será sellado al finalizarlo, pero cualquier incidente futuro resultará en un proceso penal para adultos. Se giró hacia Richard Walker, aún detenido. En cuanto a usted, señor Walker, su juicio por cargos federales continuará. Se le deniega la fianza. Afuera del juzgado, los periodistas rodearon a Marcus. Hizo una breve declaración, con voz firme a pesar del cansancio.
No se trataba de venganza. Se trataba de asegurar que ningún otro estudiante tuviera que elegir entre guardar silencio y ser destruido. Mi padre me enseñó que la justicia requiere valentía. Hoy demostró que tenía razón. David dio un paso al frente, seguido por las demás víctimas. Marcus nos devolvió la voz. Eso lo vale todo. Mientras la multitud se dispersaba, Marcus notó que Trent observaba desde una ventana del juzgado, con el rostro pegado al cristal. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Trent levantó la mano en lo que podría haber sido un saludo o una disculpa. Marcus asintió una vez y luego se dio la vuelta. Algunos puentes no se pudieron reconstruir. Pero al menos los cimientos del miedo se habían demolido. 3 meses después, la preparatoria Lincoln lucía diferente. No físicamente, las mismas paredes de ladrillo, los mismos pisos pulidos, las mismas vitrinas de trofeos. Pero algo fundamental había cambiado en el aire, como una tormenta que finalmente pasa tras años de creciente oscuridad. Marcus caminaba por los pasillos sin tensión en los hombros por primera vez desde su llegada. Los estudiantes que antes observaban en silencio ahora sonreían y le hablaban con libertad. El miedo que había dominado las interacciones sociales había comenzado a disolverse. Sara lo alcanzó antes de la clase. ¿Te enteraste? La Junta Escolar aprobó el nuevo protocolo anti-bullying. Cada incidente se reporta a un tercero independiente, no solo a la administración escolar. Y están instalando cámaras en los puntos ciegos que Jessica identificó. Ya era hora, dijo Marcus, aunque sentía una satisfacción discreta. Un cambio real, no solo promesas. El director Morrison había implementado asambleas semanales donde los estudiantes podían reportar sus inquietudes de forma anónima. La nueva política exigía que todas las quejas se enviaran tanto a los consejeros escolares como al superintendente del distrito, impidiendo que una sola persona ocultara evidencia. El sitio web de documentación de Jessica se había expandido más allá de Lincoln Ig. Otras 2 escuelas en Colorado usaban su sistema, creando una red de rendición de cuentas que hacía casi imposibles los encubrimientos institucionales. Trent regresó a la escuela en febrero, diferente en aspectos que iban más allá de las sesiones de terapia obligatorias. Caminaba por los pasillos en silencio, almorzando solo, ya no rodeado de seguidores que habían facilitado sus peores impulsos. La corona que había llevado con tanta arrogancia había sido despojada, dejando solo a un adolescente que intentaba comprender quién era, sin poder ni privilegio que lo protegiera. Una tarde, Marcus encontró a Trent sentado solo en la biblioteca, luchando con la tarea de cálculo. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Trent apartó la mirada primero, con la vergüenza evidente en su rostro. Marcus se sorprendió a sí mismo al acercarse. Estás haciendo mal ese problema. La fórmula requiere que primero factorices. Trent lo miró confundido. ¿Por qué me ayudas? Porque mi padre me enseñó que la justicia no se trata de castigos eternos. Se trata de darles a las personas la oportunidad de ser mejores de lo que eran. Marcus hizo una pausa. Si aprovechas esa oportunidad, depende de ti. Se alejó antes de que Trent pudiera responder, pero la semana siguiente, lo vio defendiendo a un estudiante de primer año que había dejado caer sus libros en el pasillo. Pequeños pasos, pero pasos al fin y al cabo. David organizó un grupo de apoyo para víctimas de acoso escolar que se reunía todos los jueves después de clases. 23 estudiantes asistían regularmente, compartiendo historias, sanando juntos, aprendiendo que no estaban solos ni eran débiles por haber sido heridos. Marcus habló en la primera reunión, con voz firme a pesar de los recuerdos que despertaba. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte significaba no mostrar vulnerabilidad. La muerte de mi padre me enseñó algo diferente. La verdadera fuerza es levantarse cuando sería más fácil quedarse callado. Es elegir la justicia sobre la venganza. Es creer en los sistemas, incluso cuando te han fallado antes. Emma lo acompañaba a veces, sentándose en silencio al fondo, sin despertar más por las pesadillas. Había hecho amigos en su propia escuela, chicos que apreciaban su bondad en lugar de burlarse de sus diferencias. El detective Williams se convirtió en una presencia habitual en Lincoln Ig, impartiendo una clase semanal sobre derechos civiles y defensa legal. Su generación tiene herramientas que nosotros no tuvimos, les dijo a los estudiantes. Cámaras, redes sociales, documentación instantánea. Úsenlas con responsabilidad, úsenlas de forma legal, pero úsenlas. El silencio solo protege a los culpables. Marcus empezó a recibir cartas de estudiantes de otras escuelas que habían visto su historia volverse viral. Jóvenes enfrentando a sus propios acosadores, pidiendo consejo, encontrando valor en lo que él había hecho. Respondió a cada uno: documenta todo. Busca aliados. Confía en el proceso, incluso cuando parezca roto.
Y recuerda, no estás luchando por venganza. Estás luchando para que la próxima persona no tenga que hacerlo. Sus solicitudes universitarias se fortalecieron gracias a lo sucedido. Ensayos sobre el valor y la justicia, cartas de recomendación del fiscal Chen y del detective Williams, pruebas de que había cambiado todo un sistema escolar. Stanford, Berkeley y el MIT le ofrecieron admisión con becas completas. Pero más importante que ser aceptado en la universidad fue el momento en que Sara le mostró un mensaje de una chica de primer año. Iba a cambiarme de escuela por el acoso. Luego escuché lo que hiciste y me di cuenta de que podía luchar legalmente. Lo denuncié todo. Ahora están investigando. Gracias por mostrarme que no estaba indefensa. Para eso fue todo, dijo Marcus en voz baja. No para castigar a Trent, sino para mostrarles a los demás que no tenían que ser víctimas. El día de la graduación llegó con sol de Colorado y la promesa de nuevos comienzos. Marcus llevaba la placa de su padre prendida dentro de su toga, cerca del corazón, donde debía estar. La directora Morrison lo llamó al escenario para un reconocimiento especial. Este año, nuestra comunidad aprendió verdades difíciles sobre sí misma. Marcus Chen podría haber respondido con violencia. En cambio, respondió con pruebas, valentía y una creencia inquebrantable en que la justicia importa. Cambió nuestra escuela e inspiró un movimiento que se está extendiendo por todo el estado. El auditorio estalló en una ovación de pie. Marcus vio a su madre llorando en la primera fila, a Emma a su lado radiante de orgullo. El detective Williams le dio un asentimiento solemne. Incluso Trent, sentado al fondo, aplaudía en silencio. En su discurso de valedictoriano, Marcus habló sobre su padre. Él me enseñó que ser fuerte no significa que nunca te derriben. Significa que te levantas, documentas lo que pasó y te aseguras de que el sistema funcione como debe. El verdadero poder no es la fuerza física ni las conexiones familiares. Es la evidencia, los aliados y el valor de decir la verdad, incluso cuando el silencio sería más seguro. Después de la ceremonia, Trent se acercó con timidez. Sé que no merezco tu perdón. Pero quería que supieras. Me inscribí en el colegio comunitario. Voy a empezar de nuevo. A aprender a ser diferente de lo que fui. Marcus le tendió la mano. Buena suerte. Haz que valga la pena. Se dieron la mano brevemente y luego tomaron caminos separados. Algunas heridas sanaron. Algunas cicatrices permanecieron. Pero se había hecho justicia, y eso bastaba. Mientras Marcus se alejaba de Lincoln Inn por última vez, Emma le preguntó, ¿crees que papá estaría orgulloso? Marcus tocó la placa dentro de su toga. Sí, Em. Creo que sí. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino construir un mundo donde su crueldad no pueda sobrevivir. Marcus aprendió esa lección de la manera difícil, pero la aprendió bien. Y en algún lugar, su padre sonreía. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para más historias sobre personas comunes que eligen un coraje extraordinario cuando más importa.